Buenas noches y feliz sábado. Queremos agradecer a Dios por su misericordia y su gracia una vez más. Nos ha dado otro día sábado. Y este es un sábado especial para nosotros aquí en Portugal. Habiendo susurrado este viernes por la noche para abrir el sábado. Y quiero agradecer a Dios de manera especial por la salud. La salud de mi pie. Probablemente ya estoy un 80%. 80% mejor, sí. Todavía no estoy ahí, pero le agradezco a Dios por eso. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso que estás en el cielo. Padre, queremos agradecerte por el sábado con el que nos has bendecido. Y es bueno hacer una pausa y descansar. Y tomar un descanso de los cuidados de esta vida. De nuestros trabajos y actividades comunes durante la semana. Y bendecir tu santo nombre, porque has hecho cosas maravillosas. Y Padre, invitamos tu presencia en medio de nosotros ahora en este lugar. Te pedimos tu bendición sobre este lugar, donde te pedimos tu bendición sobre nosotros, sobre tu pueblo. Como tú has dicho, que has prometido dar una bendición a cada uno de nosotros, si observamos y santificamos tu santo sábado. Y oramos, Padre, que de hecho nos colmes con tu presencia y una bendición de manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Déjame llevarte al libro de Salmo, capítulo 69, comenzando en el versículo 1. El libro de los Salmos, capítulo 79, comenzando en el verso 1. Lo que quiero tomar un momento para estudiar con ustedes es realmente una continuación de un video que hice ayer, que trata sobre la apostasía. Y en realidad es la tercera parte del mismo tema de la apostasía en nuestro rango. Y como pueblo, y como el pueblo de Dios, adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado luz que ninguna otra denominación, ninguna otra generación, incluso a otras generaciones cristianas anteriores a nosotros, no tuvieron. Y debemos esperar que Satanás ataque esta iglesia aún más debido a la verdad que se nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, si tomamos hombres como David, Salomón y muchos otros que tenían una conexión muy estrecha con Dios y que Dios había bendecido sobre todos los demás hombres, pero aún así encontramos que estos hombres no eran perfectos, porque Satanás los atacó aún más a ellos. Empecemos en el versículo 1, Salmo 79. Fíjate cuidadosamente conmigo en el versículo 1. Oh Dios, los ateos vienen a tu heredad, tu santo templo han profanado. Han puesto a Jerusalén sobre montones. Los cadáveres de tus siervos han dado por comida a las aves del cielo. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Como mencioné hace un momento, debemos esperar que como pueblo de Dios, el enemigo venga a nosotros de diferentes maneras para atacar, para devorar y para destruir el pueblo de Dios. Ahora, esto se refiere a la desolación de Jerusalén. Esto era una profecía acerca de lo que iba a pasar a Jerusalén. Ahora, el enemigo aquí, que se menciona, que vendría a Jerusalén y destruir, profanar el santuario,
para causar a Jerusalén que se convirtiera en un lugar desolado. Así por decirlo, a los ateos que menciona aquí, a los paganos, se refiere a Nabucodonosor, el rey del norte, que iba a venir a destruir a Jerusalén. Ahora, no es porque los caldeos, que son el mismo grupo de personas que los babilonios, no es porque no estaban ahí antes, no es porque no tenían odio para Jerusalén antes, sino es porque la razón por la que no le habían dado la oportunidad o esta abierta puerta para atacar a Jerusalén era mientras que Jerusalén era fiel a Dios, Dios los guardara, un cerco alrededor de ellos, y los mantendría alejados de sus enemigos. Pero en este momento, en el tiempo que es muy similar a lo que Jeremías había profetizado, a menos que Jerusalén se arrepienta, Dios permitirá a los caldeos, permitirá que venga Nabucodonosor y los lleve a cautiverio. Pero hoy en día tenemos a la Babilonia moderna, que es el papado. El papado está haciendo esta destrucción al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, desde adentro. Es desde adentro. Ahora nosotros vemos, encontramos a los babilonios. Es desde adentro de nosotros que encontramos a los jesuitas. Como se menciona aquí, el versículo 3, su sangre han derramado como la agua alrededor de Jerusalén, y no hubo nadie para enterrarlos. En otras palabras, Jerusalén se convirtió en un lugar desolado. No había quien los enterrara. Eso significa que se convirtió en un lugar desolado. No había nadie ahí. Todos los que sobrevivieron huyeron, y algunos fueron llevados en cautiverio, como Shadrach, Mesach y Abednego. Fue ese mismo relato ahí. Y Daniel fueron llevados en cautiverio. Y Jerusalén tenía muchos cadáveres muertos. No había nadie de ahí, la Biblia dice, que los enterrara. Ahora permíteme llevarlos a otro pasaje. Esta vez Jeremías, capítulo 12. Ve a Jeremías conmigo. Capítulo 12. Jeremías capítulo 12. Ahora, este era el mismo Jeremías que Dios había levantado para advertirles acerca de los caldeos que venían para destruir a Jerusalén si no se arrepentían. Jeremías dijo en el capítulo 12, escucha atentamente lo que leemos. Déjame saltar al versículo 12. Sí, leemos en el versículo 12. Vienen los saboteadores. ¿Quiénes son los saboteadores? Déjame preguntarte, ¿quiénes son los saboteadores? Acabamos de leer sobre los saboteadores en el Salmo capítulo 79. Es el mismo grupo de personas a quien se refiere Jeremías. Recuerda, Jeremías fue levantado en un momento para advertir a Jerusalén de los caldeos, o de los babilonios, o de Nabucodonosor, que venían. Ellos eran los saboteadores. Ellos eran los que Jeremías fueron levantados a advertir Jerusalén sobre un cautiverio, una destrucción que venía. ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvieron en cautiverio? Daniel habló de eso. Jeremías habló de eso. Estuvieron en cautiverio, ¿cuánto tiempo? No. Esa es otra profecía. 70 años. 70 años. Estuvieron en cautiverio durante 70 años. Daniel menciona eso. Los 490 años que tú mencionas fue al final de los 70 años de su cautiverio. Daniel tuvo la visión de los 490 años. Fue al final de eso. Él entendió las profecías de Daniel, las profecías de Jeremías estaban a punto de cumplirse. Y la razón por la que tenemos profecías de tiempo,
Cada vez que Dios da una profecía de tiempo a un profeta, ese profeta recibe la profecía de tiempo, pero ese profeta nunca vio el cumplimiento de esa profecía de tiempo. Dios siempre levanta otro profeta. Es ese otro profeta que ve el cumplimiento de él. Por ejemplo, Daniel 23 días. Nunca vio el final de los 2300 días. Y luego Ellen White fue ese profeta que Dios levantó en el final de los 2300 días. Al igual que Jeremías recibió la profecía de los 70 años de Jerusalén en cautiverio. Pero Jeremías nunca vio el cumplimiento de los 70 años. Fue Daniel al que Dios levantó al final como otro profeta para decirle al pueblo de Dios, para advertir al pueblo de Dios, ok, aquí es donde estamos en luz de la profecía y aquí es donde nos dirigimos. Ahora entienden. Ok, les daré otro ejemplo. Abraham recibió una profecía de tiempo. 400 años. Su pueblo, su descendencia, su semilla entrarán en cautiverio. Pero Abraham nunca vio el cumplimiento de esos 400 años. Fue Moisés quien fue el próximo profeta que Dios levantó. ¿Entiendes bien? ¿Entiendes ahora? Una profecía de tiempo se le daría a un profeta y luego Dios levantaría otro profeta al final de esa profecía de tiempo para decirle a su pueblo, ok, esto es lo que se está cumpliendo y aquí es donde estamos, aquí es donde vamos. Así que volvamos aquí. Jeremías capítulo 12 de nuevo y leemos en verso 10. Dice, déjame retroceder. ¿Dónde estábamos? Déjame retroceder ahora al versículo 10. Eso nos dará un poco de contexto para ver lo que está pasando aquí. Muchos pastores han destruido mi viña. Han estafado mi porción bajo pie. Han hecho mi porción agradable un desierto desolado. Ahora, fíjate con atención. ¿Quién dijo Dios que está causando que Jerusalén se convierta en un desierto desolado? Los líderes. Los líderes. Entonces tenemos una batalla contra el dragón. Eso sería Babilonia. Y luego otra batalla contra los lobos. Que Pablo en Hechos capítulo 20 advierte a la iglesia. Los lobos están adentro y el dragón está por fuera. Sigue diciendo. Versículo 11. Lo han dejado desolado. Y estando desolado me llora. Toda la tierra está desolada. Porque nadie se aferra a ella. Los saqueadores han venido sobre todos los lugares altos, a través del desierto, porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Ninguna carne tendrá paz. Entonces tenemos dos grupos de personas aquí que Jeremías menciona que están destruyendo el pueblo de Dios. Primero, los pastores, dice aquí, los líderes. Y luego tienes a los saboteadores, a los sacadores, a los babilónicos que venían contra la iglesia de Dios. Me dice que la misma unidad, disque unidad, ¿cuál es otra palabra que usan hoy? Alianza, ecumenismo o interreligión con Roma. Es lo mismo que vemos que sucede hoy. Hoy no es el tipo de destrucción con espada y guerra y masacrando físicamente al pueblo de Dios, pero es aún peor que eso, espiritualmente. Es una batalla, es una guerra espiritual, que es peor que la destrucción física, porque si estoy muerto espiritualmente, si estoy engañado espiritualmente, no voy a llegar al cielo. Fíjate, hablando de eso, déjame leer esto para ti en la pantalla. Esto es de Mensajes Selectos, volumen 2, páginas 269 y 270. No dejes que los que tienen la verdad, tal como es en Jesús, den sanciones incluso con su ¿qué? Con su silencio a la obra del misterio de la iniquidad. Ahora, la obra del misterio de la iniquidad aquí
Esto no es otra cosa que el papado, que leemos también en Apocalipsis capítulo 17. Esa mujer prostituta. Y también en Apocalipsis capítulo 18. Continuemos. Recuerda, el papado ahí también representa los caldeos o los babilonios. Dice, deja que ellos nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma. Entonces, en otras palabras, no deberíamos tener ninguna relación con la Babilonia moderna o los caldeos. Y en cambio, como nos dice Apocalipsis 18, deberemos ser atalayas en el muro a dar la alarma, así como Jeremías, que acabamos de leer hace un momento, y el salmista de dar la alarma contra los babilonios. Sigamos de nuevo. Deja que ellos nunca dejen de dar la nota de alarma. Deja que la educación y capacitación de los miembros de nuestras iglesias sea tal que los niños y los jóvenes entre nosotros entiendan que no debe haber concesiones a este poder, el papado y el hombre de pecado. Pausemos aquí. ¿Cuál fue la última vez que nuestra institución, nuestras escuelas adventistas, estaban enseñando esas cosas a nuestros jóvenes? Esta es una de las cosas que nuestros jóvenes deben saber ahora mismo. En este tiempo, es lo que ella dice, que hay un poder allá afuera, en nuestro mundo hoy, que debemos enseñar a nuestros jóvenes que no deberían asociarse ni hacer ninguna concesión a ese poder. ¿Por qué es importante eso? Recuerda que nuestros jóvenes son los más vulnerables. Son los más vulnerables. Y ellos necesitan, a una edad tierna, estar arraigados en la verdad. Ellos necesitan estar cimentados en la verdad. Necesitan saber, ok, ¿quién es el enemigo? ¿Ves? El apóstol Pablo dice, advierte a la iglesia que estudien las escrituras diligentemente. Y él también dice, no seamos ignorantes de los dispositivos, de las artimañas de Satanás. No seamos ignorantes. Eso significa, tenemos que saber. Y lo que encuentro que es muy interesante, cuanto más estudiemos sobre las profecías, oh Jesucristo, cuanto más entendemos, llegamos a saber quién es el enemigo más claramente, sin sombra de duda. Sigamos. Sigue diciendo, enseñándoles quiénes son ellos nuevamente, a los jóvenes, a los niños, enseñarles que aunque el tiempo llegará en que podemos hacer la guerra solo a riesgo de la propiedad y libertad, sin embargo, el conflicto debe afrontarse con el espíritu y la mansedumbre de Jesucristo. La verdad debe mantenerse y defenderse como lo es en Jesús. La riqueza, el honor, la comodidad del hogar, todo lo demás debe ser una consideración secundaria. La verdad no debe de ser escondida, no debe de ser negada ni disfrazada, pero totalmente confesada y proclamada audazmente. Las palabras totalmente confesados significa que estamos en una guerra, que no podemos guardar silencio, no podemos callar. Y mientras miras esas imágenes en la pantalla, esos son nuestros líderes. Y regresaré a eso en un momento. Que se nos dice, la inspiración nos dice, que no debemos asociarnos con el papado. Pero aún así nuestros líderes están ahí. Fíjense el hombre de pecado. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero recordarles, me gustaría recordarles. Y por el bien del tiempo no quiero ir a esos pasajes. Isaías 58, versículo 1. ¿Qué dice? Isaías 58, 1. Alza tu cuello en voz alta, no escatimes.
levanta tu voz como una trompeta. Correcto, significa tenemos que cuando vemos cosas así, tenemos que hablar, levantar la voz. Ezequiel 9, versículo 4. ¿Sabes lo que dice ahí? Bueno, antes de citar lo que dice ahí, déjame hacer una pregunta. ¿Quién crees que recibirá el sello de Dios en estos últimos días? Después de la marca de la bestia. ¿Quién crees que se salvará después de que se imponga la marca de la bestia? ¿Sabes quién será salvo? Esta es una pregunta, o la respuesta, debo decir. Muchos adventistas no saben. No saben esta respuesta. Tal vez tú tampoco lo sepas. Alerta adventista. ¿Quién crees tú que se salvará después de que se imponga la marca de la bestia? Eso se remota a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. ¿Lo quieres ver? Ezequiel 9, versículo 4. ¿Alguien lea eso en voz alto? Para mí, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres de ese lado que claman y gimen por toda la abominación que se ha hecho en medio. Entonces, ¿qué reciben? El sello de Dios. Aquellos que están llorando y gimiendo. Entonces, si tú recibes el sello de Dios, significa que eres salvo, ¿correcto? Si recibes el sello de Dios, eso significa que estás garantizado entrar al paraíso, ¿correcto? Es lo que dice ahí, muy claramente. En los últimos días dice, aquellos que lloran y gimen por la abominación serán los que reciben el sello de Dios. ¿Qué es lo contrario del sello de Dios? Es la marca de la bestia. La marca de la bestia. Y Ezequiel, más bien, Ezequiel 8, entrando en Ezequiel 9, versículo 4, lo acabamos de leer, está describiendo solo un poco de individuos, solo pocos individuos que recibirán el sello de Dios, que serán salvos, en otras palabras. En otras palabras, Dios nos ha levantado para ser protestantes. La protesta continúa. Es lo que esto dice. Tenemos que protestar. Y si nos quedamos callados, no protestamos, no seremos salvos. Yo no dije esto. Ese pasaje que tú acabas de leer dice eso. Si no protestamos, si podemos ver esta abominación aquí y no decimos nada al respecto, entonces no vamos a ser salvos. Como mencionamos ayer en un video, tienes pocos adventistas, pastores adventistas, tienes unos pocos. Lo único de lo que hablan es la ley dominical, ley dominical, ley dominical. Pero cuando se trata de lo que está sucediendo dentro de la iglesia, no estamos hablando de hablar, de entrar en la vida personal de alguien. Estamos hablando de problemas dentro de la iglesia. Dice, no hablen de esas cosas. Se mantienen alejados de esas cosas y se hacen llamar atalayas. Eso no es una atalaya. Ese no es una atalaya. El atalaya, el vigilante nuevamente, es exactamente lo que acabas de leer ahí, en el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 4. No solo están vigilando al dragón por fuera, sino también del lobo que está dentro. Hablando de eso, déjeme llevarte de regreso a la pantalla. Fíjense cuidadosamente conmigo en la pantalla. Esto dice del periódico Católico Nacional, 3 de enero 2023, dice, los cristianos del mundo estarán representados, ¿en dónde? En el funeral del Papa Benedicto. Ahora, el funeral tuvo lugar ayer. El funeral tuvo lugar ayer. Continuemos. Los cristianos del mundo fueron representados ahí. Estaban presentes ahí. Continuemos. Representantes de las iglesias cristianas del mundo viajarán al Vaticano para asistir a la misa fúnebre del Papa Benedicto XVI. Ahora de nuevo, esta es una misa. Recuerda lo que significa misa. Según
con la católica romana. ¿Qué es la misa? ¿Qué es una misa? Yo solía ser un católico romano. Para aquellos de ustedes que han visto la serie sobre Navidad, ¿qué es una misa? ¿Saben lo que es una misa? Es más que un servicio. Una misa es una ceremonia de la crucifixión de Jesucristo una y otra vez. Eso es lo que es una misa. Ahora, tengan eso en mente. Sigamos adelante. Representantes de las iglesias cristianas del mundo viajarán al Vaticano para asistir al funeral del Papa Benedicto XVI en la plaza de San Pedro el 5 de enero. Diversas iglesias protestantes también estarán presentes, tendrán presencia en el funeral de Benedicto. Representantes del Consejo Metodista Mundial, el mundo de la Alianza Evangélica y la Iglesia Evangélica Luterana y las delegaciones ecuménicas de Roma estaban programadas para asistir, mucho más limitadas que para un funeral del Papa que murió en el cargo. Dejen que esta última oración suma profundo. Dice esto: las delegaciones ecuménicas, de las que acabamos de leer, y hay otras que no fueron mencionadas. Dice que son mucho más limitadas que para un funeral del Papa. Eso significa que si estás invitado ahí, debes de ser alguien que es muy importante para ellos, muy reconocible, alguien en que confiamos, alguien que consideramos un aliado muy importante. Ahora, de nuevo, como mencioné, mientras leímos, la misa es realmente una ceremonia religiosa diabólica. Ahora, mira esta imagen aquí en la pantalla. Esto era durante la misa para el Papa Benedicto. Ese es el Papa Benedicto ahí. Y puedes ver, esto es muy diabólico. Una pregunta: ¿tú como adventista del séptimo día participarías en algo como esto? Solo mirando esta imagen. Ahora, por cierto, este es un video. Solamente tomé una captura para darte una idea de lo que estaban haciendo. Esto es paganismo. Paganismo en su máxima expresión. Avancemos a continuación en la pantalla. Esto dice: los fieles lloran a Benedicto XVI en el funeral presidido por el Papa. Así que tenemos a los fieles que están de luto. Nuevamente, ten en mente 2 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo describe: quien quiera que ocupe el oficio de papado es el hombre de pecado, es el anticristo, que no quiere decir contra Cristo, que quiere decir que él afirma ser Dios en la tierra, o el reemplazo de Cristo. Avancemos a la próxima diapositiva. Leemos aquí: Señor, déjalo descansar en paz. El arca de la diócesis de Berlín, eso sería Alemania, llora la muerte del Benedicto XVI. Así que todos están de luto, llorando por la muerte a causa de este hombre, que en realidad era la mano derecha de Satanás. Están de luto por su muerte, llorando por él. ¿Sabes a lo que me recuerda eso? Ezequiel, sí. Sí, exactamente, Ezequiel, capítulo 8. Ellos eran una de las abominaciones era de que estaban llorando por Tamuz. Esto era la abominación antes de la última. ¿Recuerdas lo que pasa
Déjame llevarte a Ezequiel capítulo 8, para que te acuerdes. En el libro de Ezequiel capítulo 8, ellos están llorando en luto, gimiendo por Tamuz. Lo mismo está sucediendo de nuevo. La Biblia dice, en capítulo 8 de Ezequiel, y miramos el verso 13, dice, que él me dijo también a mí, vuélvete otra vez y verás mayores abominaciones que hacen. Entonces me trajo a la puerta de la casa del Señor, que estaba hacia el norte, y he aquí mujeres sentadas llorando por Tamuz. Entonces me dijo él a mí, ¿has visto esto, oh hijo de hombre? Vuélvete nuevamente y verás mayor abominaciones que estas. Así que después de que estaban llorando, gimiendo por Tamuz, vino la siguiente abominación, que era la más grande de las abominaciones. Y viene siendo que tenían sus espaldas hacia el templo, mirando hacia el este, y estaban adorando el sol. Y al caso no tenemos un problema en estos últimos días, un gran conflicto, una gran batalla en estos últimos días, cuando se trata del sol versus contra el sábado del Señor. Sí, el día del sol será la marca de la bestia. Así que después de llorar por Tamuz, después de llorar, gemir por el Papa Benedicto XVI, así como en el caso de Tamuz, ¿qué sigue a continuación? La mayor abominación de todas. Bueno, ¿quién más estaba ahí llorando y gemiendo por Tamuz o por Benedicto XVI? Avancemos. Esto es un sitio web de Alemania. Esta es un sitio web ecuménico. He cubierto algunos artículos de este sitio web antes. Tienes el titular aquí diciendo sobre la muerte del Benedicto. Leamos. La ORBB, las iglesias, lloran. Nuevamente están llorando. La pérdida del Papa Benedicto con la Iglesia Católica Romana. Benedicto el XVI, después de una larga vida de gran creatividad teológica, que Dios le conceda el gozo de la vida eterna. Que Dios le conceda el gozo de la vida eterna. Espiritismo, hermanos y hermanas. Espiritismo en su máxima expresión. Ahora, en su pantalla, tienes a este caballero aquí, que es un pastor adventista del séptimo día en Alemania, y él es parte de esta reunión ecuménica. Este es el mismo hombre, si recuerdas, el año pasado, en marzo, abril, alrededor de ese tiempo, ese hombre se reunió con el cuerpo ecuménico y se estaban inclinando ante un crucifijo de oro. Se estaban inclinando ante un crucifijo de oro con los romanos. Vamos a obtener información sobre él, que estaba ahí, llorando, gimiendo también por el Papa Benedicto. Este es un artículo que salió de Adventist hoy. Todos juntos ahora. ¿Cuál es el titular? Todos juntos ahora es el titular. Ahora dice, el Berlín, que es el mismo movimiento ecuménico de Berlín, es el mismo. Dice nuevamente, el Berlín, Consejo Ecuménico Brandenburgo en Alemania, eligió a Monseñor Dr. Hans-Jörg Günther de la diócesis de Berlín. Ellos se refieren a este sacerdote católico. Y luego dice, como su nuevo presidente, el 22 de noviembre de 2021, Pastor Dietmar Pachkel, ¿de dónde? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue elegido como su diputado, su suplente.
Él fue elegido como ¿qué? ¿Como suplente de quién? Como suplente de ese sacerdote católico. Entonces, ¿quién trabaja para quién ahora? Este es el pastor adventista ahí. Ese es él ahí. Y sigue diciendo que lidera la convención de iglesias adventistas en Berlín y actualmente es presidente del grupo de trabajo ecuménico de 3 iglesias en Berlín, Brandenburgo. ¿Sabías, hermano y hermana, que los pastores líderes adventistas del séptimo día son los que promueven, no solo promueven, pero trayendo a las iglesias protestantes a Roma, el movimiento ecuménico? Ellos son los líderes que el papado ha designado para inducir, para engañar, para jalar al resto de las iglesias protestantes, para traerlas a Roma, bajo el paraguas de la interreligión y las relaciones eclesiásticas o el ecumenismo. Por ejemplo, Ganun Diop es el secretario, es la cabeza, el jefe de al menos 2 grupos ecuménicos de Roma. Y luego aquí tenemos a ese pastor adventista trabajando para Roma y trabajando para la iglesia adventista. Como dice aquí, que es la cabeza de la convención de iglesias adventistas en Berlín y actualmente es el presidente del grupo de trabajo ecuménico. Él es el jefe. ¡Wow! Y todos esos grupos ecuménicos están bajo Roma, hermanos y hermanas. Y nuevamente, de regreso, como puedes ver aquí, este es el crucifijo dorado que él estaba adorando. ¿Lo ves? ¿Lo ves en la pantalla? Ese es el crucifijo de oro. Cubrí esto antes. Escucha, déjame llevarte a la próxima diapositiva. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. ¿Qué digo yo entonces? ¿Que el ídolo es cualquier cosa? ¿O lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos es algo? Pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, ellos sacrifican ¿a quién? A diablos y no a Dios. Yo no quiero que tengas comunión con diablos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bien, hermanos, fue esa misma provocación que condujo a la destrucción de Jerusalén. Pero hubo una advertencia ahí. Dios nunca hace nada sin darnos una advertencia, sin decirle a su pueblo, este es el problema. Bueno, Dios nos está dando advertencia sobre lo que está sucediendo desde adentro. Pablo dice en Hechos capítulo 20, desde adentro de ustedes, llegarán lobos, rapaces, y no perdonarán al rebaño. Escuchen de nuevo. Esto cubrí parte de eso. Casi todo este artículo ayer. Ganun Diop dice, un tributo al Dr. Bert Babich. Escuchen lo que dijo Ganun Diop. Dios eligió al Dr. Bert Babich para construir la iglesia adventista. Los cimientos de la iglesia adventista, ¿de qué? ¿En qué? En las relaciones interreligiosas. Y Dios es el arquitecto de tal construcción. ¡Qué blasfemia, hermanos, hermanas! ¡Qué blasfemia! Es lo que dice la Conferencia General. Así que nuestra nueva fundación es interreligiosa. Es relaciones interreligiosas. Y Dios es el arquitecto de ese movimiento. Unión con Roma. Unión ecuménica. No es el Dios no es el Dios de Jehová, es el Dios de Roma.
Ahora, hablando del doctor Burt B. Beach, al que ganó un día, estaba honrando. Observa la siguiente diapositiva aquí. Ese es el hombre con Juan Pablo II. Arriba a la izquierda de su pantalla. Y luego abajo a la derecha de tu pantalla es el mismo hombre, pastor adventista, con el ahora muerto Papa Benedicto, en la cama con Roma. Y nuestra gente no pueden ver el peligro. Ellos creen cada palabra que sale de la boca de Ted Wilson. Ahora, ten en mente, esos pastores adventistas no fueron a Roma por sí solos, especialmente el actual, que fue al funeral del Papa. La conferencia general tuvo que enviar un representante. Ted Wilson no irá ahí. Eso será demasiado obvio. No será demasiado obvio si Ted Wilson fuera ahí por sí mismo. Él sabe que muchos adventistas del séptimo día no aprobarían de eso. Pero si es solo un pastor regular que tú mandas ahí, bueno, la mayoría de los adventistas dirían, bueno, pues este tipo está haciendo esto por su cuenta. Pero en realidad, él está ahí para representar la conferencia general. Bueno, se pone aún peor que esto. Este artículo dice, Jesse celebró Navidad entre confesiones religiosas. Observa las palabras, confesiones religiosas, en el municipio. Espérame, ¿dónde se llevó a cabo este evento? ¿Cuál es el municipio? Eso sería un edificio de gobierno. Eso sería iglesia y estado. Ahí dice confesiones religiosas. Sigamos, avancemos. Paz, la espiritualidad y la solidaridad en el centro de las intervenciones de los representantes de los ortodoxos católicos. ¿Quién más está ahí? Adventistas y comunidad islámica. La reunión habitual entre confesiones religiosas tuvo lugar en la municipalidad, iglesia y estado, imagen de la bestia, en presencia del alcalde. En presencia del alcalde. El presidente del consejo municipal, los consejeros, la gionta. Un momento importante de compartir y reflexión sobre el espíritu de la Navidad y sobre los temas críticos que caracterizan el periodo histórico actual. Al lado derecho de tu pantalla tienes este pastor adventista representando, y luego al católico romano, a un sacerdote ahí. Nuestra gente está tan ciega, está tan tonta, tan adormecida, que no pueden discernir. Ya no pueden discernir la verdad y el error. Que todo está tan mezclado. ¿Sabes? Nada es nuevo. Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando Elías llevó a la gente al Monte Carmelo para tener un concurso, una competencia con los profetas de Baal, y cuando comenzó a hablarle a la gente acerca de Jehová, construyendo el altar de Dios, el pueblo no sabía quién era Dios, refiriéndose a Jehová. No podían discernir o hacer una diferencia, o no sabían qué era la diferencia entre Baal y Jehová. Los adventistas del séptimo día hoy están en el mismo lugar ahora mismo. No pueden discernir lo que los líderes están haciendo ahora mismo. Es la obra de Satanás versus la obra de Dios. La obra de Dios, como acabas de citar hace un momento, es Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Lo vemos, tenemos que llorar y gemir. No sé cuántos ataques he estado recibiendo por hacer esas cosas.
Alguien recientemente, por el video, creo que fue ayer, estaba culpándome por odiar la iglesia. Pero no tiene nada que decir acerca de esta abominación. Sigamos adelante. Escuchemos. Continúa diciendo, una de las herramientas para organizar una sociedad basada no en una cultura tan material es mejorar la espiritualidad y las actividades del pensamiento. La conciencia de ser capaz de construir algo junto con otras profesiones religiosas. Un fuerte espíritu de solidaridad y atención a los más pequeños son las palabras claves para la Navidad de 2022. Así que aquí tenemos este festival pagano y luego tenemos nuestros representantes adventistas. No tenían ningún problema asistir a la misa con Roma. Peor que eso, trajeron a esos mismos sacerdotes católicos romanos a la iglesia adventista del séptimo día. A la iglesia adventista. Y están predicando en las iglesias adventistas del séptimo día. ¿Y sabes qué? La congregación no dice nada. No hay protesta. Así de tonta está nuestra gente. Fíjense, leí algo recientemente. Tendré que volver de regreso a él. Dice algo en el sentido de que hemos llegado a un punto en el que los adventistas del séptimo día ya no saben quiénes son. Esta generación, la mayoría de los adventistas del séptimo día de esta generación no sabrán qué es la verdad. Lo mismo que sucedió a Israel mientras estaban en Egipto. Pero estaban en esclavitud, pero nosotros no estamos en esclavitud. No estamos en cautiverio. La verdad está ahí a nuestra disposición. Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Tenemos acceso al internet para estudiar esas cosas por nosotros mismos. Pero sin embargo, nuestra gente se ha convertido en la gente más tonta sobre la faz de la tierra. Es cierto, nos hemos convertido en la gente más tonta. La gente a la que Dios ha dado la más luz. Como la hermana White describe. Luz maravillosa se nos ha dado, pero nos hemos convertido en la gente más tonta sobre la faz del planeta. Y cuando vemos esas cosas no protestamos. Sigamos adelante. El Papa, este es quien los reunió. El Papa asume que como creyentes debemos confiar en la misericordia que nos da esperanza. Aún en una difícil situación, el Papa escribió que las crisis cambian a la gente, pero además de ver los efectos negativos, también debemos observar esas realidades que han revivido después de la pestilencia. En esas realidades ha aflorado el sentido de nosotros, el testimonio de que solos no salimos adelante. Necesitamos activar el espíritu de colaboración. El espíritu de colaboración. Esto está llevando al pueblo de Dios a la destrucción. Pero el pueblo de Dios no puede ver esto. Escucha lo que leemos aquí. Mientras todas estas cosas, estas colaboraciones con Roma, el consejo nos dice esto. La pregunta se puede hacer. ¿Acaso no vamos a tener unión alguna con el mundo? Esa es la pregunta que se hace. ¿Qué es la respuesta? La palabra del Señor debe ser nuestro guía. Cualquier, no solo. Dice cualquier, no solo algunas. Cualquier conexión con incrédulos e infieles que nos identificarán con ellos. ¿Qué son las siguientes palabras? Prohibidas por la palabra. Debemos salir de entre ellos y ser separados. En ningún caso debemos vincularnos con ellos y sus planes de trabajo. Ahora, nuestros líderes nunca citarán eso. Citarán otra cosa. Nuestra gente nunca irá a buscar esas cosas, al menos la mayoría. Confían tanto en los líderes, y también creo que es una de las peores cosas
que ha pasado al adventismo, a nuestra gente, es que esos hombres que dicen que nos quedemos con el barco suenan como predicadores de verdad presente, pero al mismo tiempo te dicen que te quedes con el barco, a pesar del hecho de que el barco está al fondo del océano. No tienes oxígeno, no tienes nada que te ayudará a sobrevivir, pero te dicen quédate con el barco. ¿Qué barco? Se refieren al mismo barco al que estaba Pablo y experimentó un náufrago. Es el mismo barco. Pregunta para ti. ¿Fue un bote cristiano o un bote romano? El barco pertenecía a los romanos. Pablo era un prisionero en ese barco. Pero los adventistas del séptimo día, bueno, algunos pastores dentro de esta denominación te dicen que te quedes con el barco. Debes cuestionar esto. ¿El barco pertenece a quién? Pertenece a Roma. Era el bote de Roma. Es quien era el dueño. Era Roma quien era dueño del barco, pero te dicen que te quedes con el barco. Así que cuando te digan esto, eso significa que te quedes con el Vaticano. Los adventistas realmente no piensan en esas palabras cuando esos predicadores se ponen de pie y dicen, quédate con el barco. Ok, ¿qué barco? ¿Al caso el apóstol Pablo compró ese barco? ¿Al caso pertenecía al apóstol Pablo? Por cierto, Lucas estaba en ese barco con el apóstol Pablo, porque era Lucas quien escribió el libro de Hechos. Era Lucas el que seguía a Pablo. Y el barco no era de Lucas, tampoco. Tampoco era de Lucas. Leamos otro pasaje aquí. Fíjense en la pantalla. El volumen 10 de los comunicados de manuscritos, página 315. Debemos dar el mensaje. ¿Qué mensaje debemos de dar al mundo en este momento? Durante el cierre de la gracia. Babilonia la grande ha caído. Y se ha convertido en la habitación de demonios y la fortaleza de todo espíritu falso y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuál es el mensaje entonces? Si ha caído Babilonia, ¿cuál es el mensaje que debemos dar al pueblo de Dios? Según Apocalipsis 18:4, ¿cuál es el mensaje que debemos dar al pueblo de Dios? Salid de ella, pueblo mío, que no seas partícipe de sus pecados y que no recibas sus plagas. Apocalipsis 18, 1 al 4. Hagamos una pausa. Ahora piensa conmigo por un momento. Ponte tu gorra de pensar. Si Dios nos ha dado un mensaje para llamar a un pueblo fuera de Babilonia, porque Él tiene su gente en Babilonia, no tenemos negocio yendo a Babilonia. No puedes ir a una iglesia católica romana y predicar los mensajes de los tres ángeles. No puedes hacer eso. A pesar de que sabemos que ella es Babilonia. Por respeto no voy a entrar a su iglesia. Ahora, si me invitan a predicar ese mensaje, sí, lo haría. Pero no puedo simplemente entrar a sus edificios dentro de la iglesia y comenzar a protestar, ¿no? Si algo me pasa ahí, Dios no intervendrá. Dios no me envió ahí. Esta es la razón por la que se nos dice que los llamemos fuera. Eso significa no entres, llámelos fuera. No vayas a entrar, llámalos fuera. Pero nuestros líderes están entrando y quieren que creas que, oh, vamos ahí a predicar el mensaje de los tres ángeles. Tremendos. Como Bert Beach, por ejemplo, cuando se reunió con el Papa Pablo II, e incluso con el Papa Benedicto. Él dijo, fue cuestionado sobre eso por algunos adventistas conservadores y dijo, yo estuve ahí para decirle sobre el sábado. ¿Cuál sábado? ¿A cuál sábado? Le dio al Papa una medalla de oro.
En un lado de la medalla decía, recuerda el día de reposo para santificarlo. O guarda el sábado, algo así. Pero no dice cuál sábado. Porque dentro del catecismo romano también tienen la misma cosa. Recuerda el sábado para santificarlo, pero no entra en los detalles sobre qué día es el sábado, el séptimo día. Y nuestro pueblo aceptó eso, sin problema, no hay protesta. Volvamos a la pantalla. Continúa diciendo, una vez más, salid de ella, pueblo mío, que no seas partícipe de sus pecados y que no recibas sus plagas. Este mensaje es para llegar a las iglesias. Debemos considerar los mejores planes para lograr esto. El mensaje debe presentarse de tal manera que llame la atención de las mentes razonadoras. Hacer que las personas piensen, especialmente aquellos que están en Babilonia, porque el mensaje es llamar al pueblo fuera de Babilonia. Se nos dice aquí que tenemos que considerar. Eso significa que tenemos que pensar, planear los mejores planes de acción para lograr esto. ¿Y qué es eso? ¿Cómo llevar este mensaje a las personas que están en Babilonia? A esas iglesias. No es solo dentro de la Iglesia Católica Romana, sino también en el protestantismo apóstata, porque siguen a la madre. Último pasaje aquí en la pantalla del Espíritu de Profecía. Leemos del volumen 19 de manuscritos, página 382. La gran apostasía está trabajando para designar. La gran apostasía está trabajando para designar y se desarrollará en la oscuridad profunda, como la medianoche, impenetrable como un saco de pelo. Hagamos una pausa. ¿Entiendes lo que significa la expresión que la apostasía se desarrollará en la oscuridad profunda como la noche? ¿Entiendes lo que significa eso? ¿A qué hora vendrá Jesús? Según Mateo 25. Recuerda que se llama el clamor de medianoche. El novio viene, salid al encuentro. Eso significa que cuando dice que la apostasía continuará en la oscuridad profunda, como la medianoche, eso significa que hasta que Jesús venga, no terminará, no se detendrá. Es lo que esto dice. No terminará. Algunos están diciendo, bueno, podemos reformar la iglesia. No, eso no va a suceder. Desde adentro, ellos dicen, Martín Lutero intentó eso. Martín Lutero lo intentó. Intentó reformar la iglesia desde adentro. No se dio cuenta que tenía que apartarse de la apostasía, ¿correcto? Muchos de los judíos, hombres como José de Arimatea, Nicodemo, ellos intentaron eso también. Ellos pensaron que podían reformar la iglesia desde adentro. Incluso algunos otros fariseos que abrazan a Jesucristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo después, ellos también intentaron eso. Por eso la Biblia nos dice que esos hombres, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, se unieron al movimiento, se unieron al cristianismo. Se dieron cuenta que no podían hacer la reforma desde adentro, tenían que separarse, independizarte, adventistas independientes. No puedes hacerlo desde adentro. ¿Sabes lo que sucederá si intentas hacerlo desde adentro? Ellos se asegurarán de que te comprometas. Yo conozco a algunos pastores, intentaron hacerlo. Ellos entienden, saben lo que estaba pasando, intentaron hacerlo. Un pastor amigo mío intentó hacerlo desde adentro. Ahora están diciendo, quédate con el barco. Ahora están cantando esa melodía, quédate con el barco. ¿Qué le pasó a este hombre
quédate con el barco. Antes de eso, ellos trataron de hablar sobre lo que estaba pasando. Así que mis hermanos y mis hermanas, de acuerdo a Ezequiel 9, si no estamos llorando, clamando por la abominación que va a liderar o continuar hasta la medianoche, no lo vamos a lograr. Continuemos, dice. Este es el momento de emplear cualquier sistema que se puede idear para descubrir y contrarrestar la levadura del error. La apostasía existirá en esta noche de oscuridad espiritual. Entonces será destruida ¿cómo? Con el resplandor y la gloria suprema de la venida de Cristo. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué destruirá la apostasía? Ahora recuerda lo que ella está diciendo aquí, se basa en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí es donde ella ha tomado la inspiración para hablar sobre lo que Pablo estaba diciendo. Porque ahí Pablo estaba hablando de la segunda venida de Jesucristo. Ella dice 2 cosas deben de suceder antes de eso, 2 cosas principales. Apostasía de la verdad y luego el hombre de pecado será revelado. Y mis hermanos y mis hermanas, de la misma manera que la Biblia describe, como leímos hace un momento, destrucción vino del norte, los caldeos, los babilonios vinieron del norte y destruyeron Jerusalén por la apostasía. Asimismo, la destrucción final será Cristo veniendo, la venida de Cristo a aniquilar, a destruir la apostasía para siempre. Continuemos. Sigue diciendo. La apostasía existirá en esta noche de las tinieblas espirituales. Entonces será destruida por el brillo y la suprema gloria de la venida de Cristo. Oh, qué día de alegría será para los justos. Qué ruptura del hechizo del fanatismo y del sentimiento esquivo cuando Cristo resplandecerá gloriosamente ante sus antepasados. Entonces el sistema de engaño satánico que las almas han preferido a la verdad que involucra una cruz será rota y destruida. Y la pregunta es, ¿amas la verdad? Terminemos yendo a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, mientras Pablo estaba lidiando con la apostasía que él vio venir incluso en sus días, y advirtió a la iglesia sobre las cosas que deben acontecer. Después de describir la apostasía y el hombre de pecado que será revelado, leemos en versículo 13. Pero siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios ha elegido desde el principio a ustedes para salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Dios ha escogido a cada uno de nosotros para la salvación por medio de la santificación. ¿Qué significa eso de nuevo? Para hacernos santos, ponernos aparte del Espíritu y la creencia de la verdad. Ahora, la creencia de la verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17, versículo 17? Que alguien me diga eso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Juan 17, 17? Santifícalos a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el motivo por la cual tenemos que protestar y dar el mensaje del fuerte clamor? La advertencia de no solo a la iglesia, sino al pueblo de Dios, sino también a esos en Babilonia. Porque la verdad los santificará. ¿Y quién es la verdad?
La Biblia nos dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tengamos una palabra de oración. Amén, aleluya. Alerta adventista. Amoroso Señor Padre Dios que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a escuchar la verdad y permitir que la verdad nos santifique. Ayúdanos, en vez de escuchar algunas cosas que tal vez nunca hemos escuchado, antes algo que es nuevo para nosotros, ayúdanos a no luchar contra eso, sino ser como los bereanos. Ve y investiga y estudiar esas cosas por nosotros mismos. Porque, como tú dijiste, la verdad nos librará y nos santificará. Nos has dado luz para este tiempo, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Señor, ayúdanos a elegir la verdad sobre la abominación, sobre la apostasía. Mientras nos despedimos aquí, oramos que estés con cada uno de nosotros aquí y que nos prepares para las horas del sábado, el día de mañana. Quédate con tu pueblo viendo en línea, en el nombre de Jesús. Amén. Alerta adventista, atalaya despierto, que la protesta continúa.